21 de abril en relación a las medidas medidas de dispersión. Sin embargo, en esta parte habíamos indicado que íbamos a tocar el tema de medidas de posición y es lo que vamos a desarrollar en este espacio que nos queda. Sí, por cuestiones de forma de cómo yo grabo estas clases, ahí se cortó la grabación anterior de este mismo día y vamos a tener dos grabaciones. Bueno, creo que ya es con esta la tercera de esta mañana. Pero bien, miren, jóvenes, las medidas de posición son dentro de las medidas descriptivas que nosotros podemos realizar, ¿sí? Aparte de las medidas de tendencia central en las cuales nosotros hemos considerado la media, la moda y la mediana, ¿sí? También existen este tipo de medidas que, como su nombre lo indica, es un valor que indica la posición de un valor determinado, ¿sí? En relación a la variable cuando esta está ordenada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la mediana, ¿sí? Como medida de tendencia central, en su momento indicamos que la mediana también es una medida de posición, porque el valor, ¿sí? De mediana es un punto dentro de la secuencia, ¿sí? De datos que nosotros tenemos cuando estos datos de variable están tienen un orden, ¿sí? Y se acuerdan ustedes que para calcular la mediana, por ejemplo, decíamos, necesariamente tendríamos que tener los datos en forma ordenada. No es la situación, por ejemplo, cuando nosotros calculamos la moda o la media, que los datos pueden estar así en forma aleatoria, así como nos han llegado, pero en el caso de la mediana no, porque es una posición específica dentro de ese grupo de datos cuando estos tienen un orden determinado. Y la mediana, pues, es el punto central que divide el grupo en dos partes iguales. Pero así, ese valor, ¿sí? Puntual, cuando nosotros determinamos una mediana, también existen o podemos determinar algunos valores dentro de esa amplitud de la variable, ¿sí? Cuando están ordenados en cualquier punto de esa variable. Y se refiere a porcentajes específicos que nosotros podemos definir. Y esas posiciones, esos puntos, esas medidas dentro de esa variable, nosotros le vamos a llamar medidas de posición. Son parámetros de localización. Las medidas de posición, ¿sí? Pueden utilizarse para asignar ciertas posiciones sobre el eje horizontal. Por eso yo les decía, cuando nosotros tenemos una variable, ¿sí? En forma ordenada, si tenemos ahí todos los valores de la variable, podemos determinar cada uno de esas posiciones y a qué porcentaje corresponde cada uno de esos valores. Por eso dicen que las medidas de posición también se conocen como parámetros de localización, que pueden utilizarse para designar ciertas posiciones sobre el eje horizontal cuando se elabora una gráfica de distribución de una variable. Tal vez vamos a ver un poquito más adelante alguna gráfica para aclarar un poquito más esta parte. Pero los parámetros de localización, las medidas de posición, dividen al conjunto de datos, cuando estos están ordenados, en grupos con la misma cantidad de individuos. Es decir, así en forma general y como para hacer un resumen de qué son las medidas de posición, es que estas medidas de posición, que pueden ser también conocidas como parámetros de localización y que puede tener otro nombre también que lo vamos a ver aquí, es la partición, ¿sí? de
de esa variable cuando está ordenada en grupos iguales. En grupos iguales. ¿Sí? Por ejemplo, acá, solo para ir aclarando, por ejemplo, acá, si nosotros tenemos este grupo de datos acá, ¿sí? De una muestra de tamaño 10. Los datos son los siguientes: 4, 8, 11, 12. Supongan ustedes, son algunas edades que nosotros tenemos. ¿Sí? A este grupo de datos nosotros podemos calcularle medias, modas, mediana, desviación estándar. Ya aprendimos, ya sabemos cómo calcular las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. ¿Sí? Si nosotros calculamos una mediana, yo diría la mediana es la parte central, es el valor central. Es un punto acá dentro de estos que ordenan, que indica en el punto donde el grupo se divide en dos partes iguales. Pero así como la mediana, también estas medidas que nosotros estamos ahorita considerando que son las medidas de posición, ¿sí? O que también podríamos considerarlas como parámetros de localización, indican un valor, ¿sí? Un valor puntual en esta serie de datos ordenados que nosotros tenemos. Acá, por ejemplo, si acá en esta parte donde tengo acá el cursor, diría yo, aquí podría yo determinar qué medida de posición, a qué medida de posición corresponde, ¿sí? Las medidas de posición dividen a este grupo de datos en partes iguales, en partes iguales. Y como las dividen en partes iguales, nosotros podemos decir, son porcentajes determinados que nosotros tenemos en ese grupo de datos. ¿Sí? Podríamos dividir a este grupo de datos, miren, en dos partes iguales. Podría dividirlas en 4 partes iguales, ¿sí? En 4 partes iguales. Podemos dividirlas en 10 partes iguales, a pesar de que el grupo acá no es muy grande, ¿sí? Pero las medidas de posición dividen al grupo en 4 partes iguales, en 10 partes iguales o en 100 partes iguales. Por eso, cuando nosotros hablamos de las medidas de posición o parámetros de localización que se refieren al grupo de datos divididos en partes iguales, vamos a hablar que dentro de las medidas de posición o parámetros de localización se van a encontrar dentro de estos a los cuartiles, ¿sí? A los deciles y a los percentiles. Los cuartiles, porque dividen al grupo en 4 partes iguales. Los deciles se refieren a aquellas medidas que dividen al grupo en 10 partes iguales, y los percentiles se refiere a las medidas que dividen al grupo en 100 partes iguales. Y cuando nosotros hablamos de una medida de posición en particular, el decil, un cuartil determinado, estamos hablando de el valor dentro de esa recta, acá, el valor dentro de esa recta, que indica, ¿sí? Bajo el cual se encuentra el grupo de datos que están antes de ese valor. Es decir, si por ejemplo acá en este 13, que yo voy a marcar acá con rojo, ¿sí? Podría encontrarse, por ejemplo, el cuartil 1, por poner un ejemplo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este valor de 13, ¿sí? Es el valor que está por arriba de ¿qué? De todo este grupo de datos. ¿Sí? Y podría ser el cuartil 1, podría ser el cuartil 2, dependiendo cómo sea, pero es una posición dentro del grupo de datos bajo el cual está un grupo de datos que tiene, de los cuales se han dividido el
la cantidad de los datos de la variable, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es solo para ir aclarando algunas situaciones ahí. Bueno, acá. Tal vez esto sí vale la pena indicar que solo se pueden determinar a partir de la escala ordinal. ¿Por qué? Porque hay que ordenarlo, ¿verdad? Hay que ordenar los datos para obtener una medida de posición, ¿sí? O un parámetro de localización, cualquiera de los que hemos mencionado, como los cuartiles, deciles o percentiles, deben de estar necesariamente ordenados, ¿verdad? Como lo hicimos con la mediana, porque como es una medida de posición en un punto determinado. Fíjense ustedes que acá a estos, tal vez solo menciono esta situación acá porque a los cuartiles, deciles y percentiles se les conoce como fractilos o cuantilos. Y lo pongo acá porque de repente lo van a ver ustedes en algún documento, en algún libro o en algún artículo, ¿verdad? Cuando se hable de los fractilos o cuantilos, nos estamos refiriendo a estos, a, a, a estos parámetros de localización, ¿sí? A los cuartiles, a los deciles o percentiles, ¿verdad? Veamos esta gráfica acá y de repente aquí podemos ahí ir aclarando algunas situaciones ahí que tal vez están un poco confusas en relación a esta parte. Cuando nosotros tenemos, y lo decíamos acá en esta, en esta parte donde indicábamos en un grupo sobre el eje horizontal, dice, de una distribución. Acá, por ejemplo, cuando nosotros verificamos una variable, ¿sí? Nosotros en el eje X ponemos el valor de la variable. Veamos estos valores acá, de 0, 4, 5, 8, 10, 12, ¿sí? Que son, que representan los valores de una variable en particular. ¿Hasta dónde? Hasta 25. ¿Qué será? Pues puede ser edades, puede ser pesos, etcétera, no se sabe. Lo que quiero yo es que vean ustedes que tenemos acá una variable, acá en el eje X, y que tiene un orden, ¿verdad? Porque va en forma ascendente, ¿sí? O sea, va desde 0, 4, 5, el orden lo lleva, ¿sí? Si nosotros decimos, por ejemplo, ¿cuál será acá dentro de estos? O el grupo de datos, ¿sí? Al que le corresponde, por ejemplo, un 30%, ¿sí? Como lo podemos verificar acá o ver acá dentro de esta gráfica acá y lo observamos en la línea celeste y decimos, ¿a qué valor, fíjense, a qué valor corresponderá el 30% de los datos? 30% de los datos. Quiere decir que dentro del grupo de datos que están ordenados en la variable, ¿sí? Los valores de la variable que están ordenados, y si quisiéramos determinar el 30% de los datos, vamos a ver que ese valor, o existe un valor que deja por encima a todos los valores que están bajo de él. ¿Sí? Es algo confuso la forma como lo estoy expresando, pero si decimos, por ejemplo, el 30% de los datos, el 30% de los datos le va a corresponder, va a estar ubicado en un valor o en una magnitud de esa variable específica, ¿sí? Y ese valor sería por ejemplo, si hablamos del 30%, al valor que le corresponde el 30% del grupo de datos, ¿sí? El 30% del grupo de datos. Y por lo tanto, ese valor está por encima de todos estos valores que están acá, ¿sí? Si nos referimos a esto, decimos, el 30% de acuerdo a esto le correspondería el valor de 11, ¿sí? Este valor de 11 o de la magnitud 11 de esta variable, 11 es el valor, ¿sí? Que
que está por arriba de todo este grupo de datos y le corresponde al 30%. Si yo diría, por ejemplo, de este grupo de datos, ¿cuál será el valor que le corresponde? El 90% de los datos. ¿Cuál será ese 90% de los datos? Quiere decir que este grupo de datos lo estoy dividiendo en 100 partes iguales, pero de esos yo estoy determinando o quiero saber a qué valor le corresponde el 90% de los datos de esa variable. Entonces, diría yo 90% de acuerdo a esta gráfica. Esta gráfica es solo para darnos una idea de lo que yo estoy tratando de expresar, pero no es la que vamos a utilizar para calcular este tipo de medidas de posición. Ya vamos a ver cómo calculamos cada una de esas medidas. Pero si yo digo el 90%, ¿sí?, de los datos, veo en esta gráfica acá que el 90% de los datos está en esta parte de acá, y voy y veo acá, hasta este punto de acá, el 90%. Yo diría, entonces acá le corresponde más o menos el 21, ¿sí? El valor 21. El 21, o sea, la magnitud 21 está por encima de todo este grupo de datos que están acá, en esta parte. ¿Sí? Los valores que están aquí en esta forma acumulada. Veámoslo de otra forma, ¿sí? O de repente ustedes van a encontrar en una gráfica una situación como esta. Cuando nosotros representamos una variable, ¿sí?, la representamos como en el eje X, el valor o la magnitud de la variable contra su frecuencia, ¿sí? Contra la frecuencia. Bueno, pero entonces si nosotros decimos acá, miren, aquí donde tengo esta línea acá que yo estoy moviendo, esta sería, por ejemplo, ahí estaría el punto central, ¿sí?, de los valores, ¿sí? Acá estaría la mediana como medida de posición, porque digo siempre la mediana es una medida de posición, ¿verdad? Porque divide al grupo en dos partes iguales, la mediana. Ahora, hay medidas que van a dividir el grupo no a la mitad, sino en 4 partes. Aquí estaría, por ejemplo, una parte, aquí estaría, por ejemplo, aquí estaría una parte, aquí estaría otra parte, que sería la segunda parte, aquí estaría la tercera y aquí estaría la cuarta parte, perdón, ¿sí? Entonces, de esta gráfica, nosotros podríamos dividir la gráfica en 4 partes, ¿sí? 4 partes iguales, el grupo en 4 partes iguales, pero también podríamos dividir esta gráfica acá en 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales, ¿sí? Pero también podríamos dividir este grupo de datos acá en 100 partes iguales. 100 partes iguales, ¿sí? Y en el caso de la mediana es la parte central. Pero si yo, por ejemplo, ubico acá, miren, ubico acá. Si esta es la mitad, pero de aquí para acá, esta es la mitad de esa mitad, que sería la tercera parte, acá yo estaría hablando del 75% de los datos. Y acá correspondería el 75% de los datos, ¿sí? Pero el valor de la variable, ese sería el valor de esa posición o el valor de ese parámetro de localización, ¿sí? Acá estaría el 75% de los datos, pero el valor, por ejemplo, pongámoslo acá para dejar un poquito acá. Acá, si esto fuera 15, miren, si esto fuera el 75% de los datos acá le corresponde el 75% de los datos, pero el valor, ¿sí?, de ese 75% de los datos es 25, como veo acá en la tabla. Ese valor esa es la medida de posición.
puede ser que sea un cuartil, puede ser que sea un decil determinado o puede ser un percentil determinado. ¿Sí? A ver si esta gráfica nos ayuda también a aclarar también un poco más esta situación, las medidas de estadísticos de posición. Cuando nosotros hablamos de un cuantil, ¿sí? O fractil, vuelvo a repetir, nos estamos refiriendo ya sea al cuartil, a los cuartiles, a los deciles o a los percentiles, ¿sí? Y son medidas de posición y son medidas de localización. Pero ¿cuáles son los fractilos o cuantilos que generalmente nosotros conocemos, o los más comunes? Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esos se llaman fractilos o cuantilos. Con esta gráfica, siempre de una variable en particular, graficada así. Esta es una distribución normal de una variable, ¿sí? Pero vemos que todos los datos están distribuidos en este eje X. Pero acá dice que está el 70%, ¿sí? El 70% de los datos. Pero ¿qué le corresponde al 70% de ese grupo de datos? ¿Qué valor? Es el valor de la variable que está acá en el eje X. Y ese es el valor que nosotros vamos a calcular. Es el valor que nosotros vamos a determinar. ¿Sí? ¿Cuáles son o cómo los que generalmente conocemos o los que nosotros podemos determinar? Los cuartiles. Vuelvo a repetir, el cuartil es un cuantilo, ¿verdad? Es una medida de posición o es un parámetro de localización, como se le quiera llamar. Cuando nosotros hablamos de los cuartiles, nos vamos a referir a aquel grupo o aquellos valores que dividen a un conjunto de datos ordenados, ¿sí? Por eso digo, condición necesaria para determinar una medida de posición, como en el caso de los cuartiles, en que tengan ese orden, ¿sí? Estén ordenados. Los cuartiles son los valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, ¿sí? Acá, si este fuera el grupo de datos, yo diría, si estamos hablando de los cuartiles, esto acá, yo tendría que dividir esto acá en 4 partes iguales. El cuartil 1 correspondería entonces al 25% de los datos. ¿Sí? El cuartil 2 le correspondería el 50% de los datos. Y el cuartil 3 le correspondería al 75% de los datos. Por eso nosotros estamos hablando acá, ¿sí? De los cuartiles en el sentido de que dividen, o sea, los cuartiles son aquellos valores, ¿sí? Que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Por eso llamamos cuartiles, ¿sí? Dividen al grupo en 4 partes. Imaginémonos o no imaginémonos, veamos esta regla, si estos son los valores de la variable, acá en la parte central yo tendría el 50% para acá y el 50% para acá, pero esta parte que tengo acá sería el 25% de los datos. La mitad sería el 50% de los datos. La otra parte acá, si yo la hago más para acá, a la mitad, sería el 75% de los datos y hasta acá sería el 100% de los datos. Pero generalmente cuando nosotros hablamos de cuartiles, calculamos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 4 generalmente no se calcula porque es el último valor. Vean ustedes una regla, si tienen ustedes a la mano una regla ahí y está en centímetros, el último valor que de una regla normal es 30. ¿Sí? 30 centímetros. Imagínense que eso sea los valores de la variable. ¿Sí? ¿Cuál sería el cuartil 2? 15, ¿verdad? Si pueden tener una regla, por favor, vean. Ese sería el cuartil 2 porque la mitad, ¿sí? Es el 50%. ¿Cuál sería el cuartil 3? Sería 15 más 7.15, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaría como en 23.5. Por acá, miren, por acá estaría el 75% de los datos. A ese valor
Acá estaría el 75% de los datos, sería el cuartil 3, pero su valor sería aproximadamente 23, haciéndolo así muy rápidamente. Acá, yo digo, cada una de las partes representa una cuarta parte o el 25% de las observaciones. Dividido en 4 partes, cada una de ellas es el 25% de los datos. ¿Sí? Y bueno. Bueno, veamos, bueno, ya que pongo esta diapositiva, esto escrito acá. Miren, si por ejemplo, en alguna circunstancia, ustedes están analizando algún grupo de datos que tengan y se encuentran con que el 25% de los datos que ustedes tienen de un grupo de recién nacidos y de ese grupo de datos se considera que tienen que el 25% tienen un peso demasiado bajo. ¿Cuál será ese peso que se considera demasiado bajo? Como lo que estamos obteniendo acá es, o lo que queremos determinar es el 25%, ¿sí? Es el 25%. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer es decir, bueno, aquí lo que puedo hacer es calcular uno de los cuartiles. Porque acuérdense ustedes que por definición, ¿sí? Los cuartiles dividen al grupo en 4 partes iguales. Y cada una de las partes es el 25% de los datos. Entonces, si a mí, o yo estoy encontrando, o quiero determinar cuál es ese 25% de los recién nacidos que tienen un peso demasiado bajo, yo diría, bueno, entonces voy a calcular el cuartil 1, ¿sí? Porque es el primer grupo de datos, ¿sí? De una distribución que está partida en 4 partes iguales, de las cuales, si este fuera el caso, sería el cuartil 1, porque sería el 25% de los datos, ¿sí? ¿Qué peso se considera demasiado bajo? Ustedes dirían, bueno, pero aquí dice que es el 25% de los recién nacidos tiene el peso demasiado bajo, es el 25%, pero ¿cuál es ese valor? ¿Ya? ¿Cuál es ese valor? Por eso, en este caso, en este tipo de preguntas que están acá, y lo vamos a hacer un poquito más adelante, vamos a determinar y vamos a hacer uso de este tipo de medidas de posesión. Si por ejemplo acá, en lugar de esto, me preguntaran, ¿cuál es el 50%? O nos preguntaran, ¿cuál es el 50%? O nos dicen, el 50% de los recién nacidos tienen un peso demasiado bajo. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? ¿O cuál será ese peso? Aquí dirían ustedes, bueno, aquí hay que calcular el cuartil 2, porque el cuartil 2 es el 50% de los datos, ¿sí? El cuartil 1 es el 25, el otro 25 sería 50. Si en lugar de esto le están preguntando o están indicando que el 75% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo, ¿cuál será ese peso? Entonces lo que hay que calcular es esa posición que está en el 75% y esa posición correspondería al cuartil 3, ¿verdad? Cuartil 3. Para este tipo de situaciones nos van a servir las medidas de posesión, ¿verdad? De repente ustedes las han escuchado, el cuartil, decil y percentil, pero la idea es entender qué es lo que estamos haciendo, qué pretendemos hacer cuando nosotros calculamos una medida de posición de este tipo, ¿sí? El cuartil primero es igual al percentil 25, ¿sí? Bueno, aquí tal vez solo para eh, como a qué es equivalente. Miren, el cuartil primero es igual al percentil 25. El segundo cuartil, ¿sí? El segundo cuartil es equivalente a la mediana, porque la mediana es el valor que deja el grupo dividido en dos partes iguales, Por eso el cuartil 2 es igual a la mediana, ¿sí? ¿Cómo calculamos los cuartiles? Bueno,
aquí vamos a ver que tenemos estas expresiones acá, sí, que para calcular cada uno de los cuartiles, pero al final la expresión general, sí, es esta que tenemos acá en esta parte, ¿sí? Dice que cualquier cuartil o el cuartil K se calcula como K, que es el cuartil que yo quiero calcular o que queremos calcular, de n más 1 dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque son 4 particiones, ¿sí? Entonces, el cuartil 1 es igual a n más 1 dividido entre 4. O podría decirse, bueno, pero no dice que K, bueno, entonces K por n más 1, ¿sí? Dividido entre 4. Pero si es el cuartil 1 por n me da siempre la misma n. Por eso es que acá no se incluyó, ¿verdad? Porque viene siendo lo mismo para el cuartil 1. Para el cuartil 2 sí ya cambia. Es K, n más 1 dividido entre 4, y el cuartil 3 es igual a 3 n más 1 dividido entre 4. Esto, jóvenes, es la determinación de cuartil para una serie simple, ¿sí? Por eso pongo acá para datos no agrupados, Veamos la siguiente, los siguientes valores que aquí tenemos, ya para calcular algún tipo de cuartiles o algunos cuartiles con este grupo de datos. Veamos esta serie de datos acá, ¿sí? Los que están en color verde. Bueno, cuando tenemos impar, al final no importa, ¿verdad? Lo que hay que hacer es utilizar estas formas acá y en cada situación podemos ir viendo qué es lo que podemos hacer. Para este caso, jóvenes, eh, primeramente los valores están en forma ordenada, ¿verdad? Si aquí estuvieran, bueno, acá, aquí no están ordenados, aquí los tenemos así como nos llegan a nosotros, pero ya ordenados, estos valores de 2, 5, 3, 6, 7, 4, 9 quedarían de esta manera, ¿sí? Ordenados acá. ¿Cuál sería el calcular el cuartil? Vamos a ver, el cuartil 2, por ejemplo, para seguir este orden que tenemos acá. Calculemos el cuartil 2. Cuartil 2, ¿cómo se calcula? Dice que es K, que es como es el cuartil 2, el que estamos obteniendo es 2, n más 1. ¿Y cuánto es n? N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 1, 8. 8. Por 2, 16. Dividido entre 4 es 4. ¿Sí? Acá. Miren. Acá, solo para recordar. Acá. Estamos calculando el cuartil 2. Dice que es 2, entonces 2 por n. ¿Cuánto dijimos que era n? 7. ¿Sí? 7. Acá. Entonces, 7 más 1, 8. Por 2, 16. Dividido entre 4 es 4. Por lo tanto, miren, el cuartil 2 es la posición 4. Y entonces aquí esta es la posición 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acá, este 5 que está acá, este es el cuartil 2. O sea, aquí está la posición 4. Esta es la posición 4. Pero el valor de esa medida de posición, de ese parámetro de localización, es 5. ¿Sí? Es 5. ¿Y qué corresponde eso? A eso le corresponde ¿cuánto? El 50% de los datos. Si a ustedes les preguntan o ustedes están viendo que el 50% de los datos, el 50% de los recién nacidos, de acuerdo, para seguir con
preguntas que se habían puesto anteriormente. Tienen un peso demasiado bajo. ¿Cuál será ese valor de peso que se considera bajo? Sería 5 libras. 5, si esto es una dimensional de 5 libras, ¿verdad? 5. Ahora, si la pregunta fuera acá, el 25%, ¿sí?, de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo. Tal vez la variable no corresponde exactamente, sí, los valores que tenemos ahí, pero vamos a seguir este ejemplo para no dejarlo ahí perdido. El 25% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? Entonces, si a ustedes, los datos que tienen son estos, y sobre estos la pregunta es, ¿qué peso se considera demasiado bajo? Si el 25% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo, entonces a la pregunta, la respuesta sería, ¿qué cuartil hay que calcular? Entonces, el cuartil que hay que calcular es el cuartil. A ver, ¿quién me dice? ¿El cuartil? El primero. ¿Qué cuartil tendríamos que calcular si es el 25%? El primero. Exactamente. Entonces, calculemos el cuartil 1. ¿Sí? El cuartil 1. Entonces, acá, para este caso, no sé si lo tenga, pero si no lo calculamos, jóvenes, por favor, aquí no lo tengo. Pero entonces, calculemos el cuartil 1 para este caso. Entonces, de acuerdo a esto, decimos que KN, K es 1, y N más 1 serían 7 más 1. 8. Dividido entre 4. 2. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que la posición es la posición 2. La posición 2. ¿Sí? Entonces, esta es la 1, posición 1, y esta es la posición 2. Entonces, si la pregunta es, el 25% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo, ¿qué peso se considera demasiado bajo? La respuesta sería que la posición 2, pero su valor es 3. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? 3. ¿Sí? ¿Sí? Veamos el otro ejemplo acá, para concluir. Ya se nos fue el tiempo, jóvenes. Bueno, vamos a terminar solo con esto. Sí, por favor, un minutito más y concluimos con esta parte. Y ahí nos quedaríamos pendientes con toda esta parte. Bueno. Cuartil 3. A alguna pregunta que estuviera estructurada así. Bueno, ¿qué peso se considera demasiado bajo si el 75% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo? Dice, el 75% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo. El 75%. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? Como es el 75%, bueno, entonces calcular el cuartil 3, ¿sí? Porque ahí podemos calcular divididos en 4, el cuartil 1 es el 25, el otro el 50, el otro 75, el cuartil 3. Entonces el cuartil 3 lo calcularíamos de la siguiente manera. Acá, con estos datos que nosotros tenemos. Decimos, acá, cuartil 3 es 3, n más 1. ¿Cuánto es n? 7 más 1, 8 por 3, 24. Dividido entre 4, 6. ¿Sí? Entonces, la posición es la posición 6 de esta serie de datos que nosotros tenemos acá. Acá. Entonces, jóvenes, ¿qué peso se considera demasiado bajo? Si el 75% de los nacidos tiene un peso demasiado bajo, sería la posición
6, porque ya calculamos el cuartil 3, ¿sí? Cuartil 3 y el valor es, la posición es 6. Entonces, para este caso, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es el peso, jóvenes? 7. ¿Sí? Bien, bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. Disculpen ustedes, ya me pasé unos minutillos ahí después de las 10. Lo vamos a dejar ahí, no sé si, bueno, oficialmente yo ya dejo la clase acá, ¿sí?